Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos. Saludos como siempre desde aquí a todos los que nos ven por internet. Así que vamos a comenzar, vamos a hacerlo encomendándonos a Dios con una oración. Os pido que nos pongamos de pie, oremos y a continuación pues empezamos con el tiempo de la oración. Padre, te damos las gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tus bendiciones a lo largo de esta semana. Gracias, Señor, por traernos aquí con bien. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, están en sus casas viéndonos, los amigos que están viéndonos. Señor, los que no han podido venir, nos acordamos de hermanos como Vito, que está enferma, que tú la sigas cuidando allí en su casa, con José Enrique, con todos los hermanos que no se encuentran bien, que tú estés cuidándolos, Señor, y ellos puedan sentir tu calor y también nuestro, aunque estemos aquí en la distancia, y Señor, que tú nos sigas ayudando también con los sufrimientos, con las circunstancias en las que estamos viviendo. Y Padre, te queremos pedir y clamamos a ti tu auxilio, pero sobre todo, Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte, porque nos sale de nuestro corazón darte las gracias porque tú estás por encima de todas las cosas. Tú eres Dios santo, altísimo, Dios todopoderoso, Señor, y por eso te alabamos. Tú nos has salvado, nos has rescatado y nos has dado una nueva vida de luz y de esperanza en la que podemos vivir confiados y descansados en ti. Padre, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, que nos abras nuestros corazones, Señor, para que volvamos a oír tu palabra, tu voz, que bendigas a Guille en su predicación y que nos bendiga una vez más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con una canción, Tú eres santo. Santo, eres santo, eres digno, poderoso, te alabaré, al seguirte y escucharte, toda mi vida, te amaré, por mi canto levanto, la ley de los cielos, y alabanza me ofrenda al Señor que eres digno. Por mi canto levanto, al Rey de los cielos, y alabanza me ofrenda al Señor que eres digno. Y te deja mi confianza en mi pondré. Tú eres santo, tú eres digno, poderoso, te alabaré, a seguirte, y escucharte, toda mi vida, te amaré, por mi canto levanto, al Rey de los cielos, y alabanza mi ofrenda al Señor que eres digno. Por mi canto levanto, al Rey de los cielos, y alabanza
al Señor el Espíritu, príncipe de paz, mi confianza en ti pondré. Príncipe de paz, mi confianza en ti pondré. Esta mañana va a predicar nuestro hermano Guille y empezará una nueva serie de mensajes sobre el exilio. Esta mañana el tema será lamento y esperanza. Y usará el capítulo 4 del libro de Génesis, donde vamos a ver la vida de Caín, que está viviendo un trágico segundo exilio después del primero que sufrieron sus padres. La definición de exilio, según el diccionario, es la separación de una persona de la tierra en que vive. Y aunque yo no lo he sufrido, pero esto debe ser algo durísimo, ¿no? De vivir, tristísimo. En el Salmo 137 se puede ver la pena, esa pena, la nostalgia y rabia, ¿no? de los judíos cuando fueron exiliados por Nabucodonosor a Babilonia. Anhelaban el agua, el río de Babilonia, anhelaban las costas, anhelaban, sentían se percibía como anhelaban estar en su tierra, en su patria, ¿no? Con los suyos. Pues de alguna forma todos nosotros hemos vivido en un exilio espiritual, ¿no? Algo parecido así, pero un exilio espiritual por culpa del pecado. Toda la humanidad fue alejada de Dios y de su gloria al desobedecerle y darle la espalda. Y más o menos seamos conscientes de esta realidad espiritual. Lo cierto es que todos vivíamos en esa nostalgia espiritual, en esa pena, en ese vacío, y a veces en ese anhelo espiritual que nos encontrábamos, hasta que Dios, en su amor y misericordia, nos rescató y nos trajo en Cristo Jesús a Él, y nos devolvió la libertad, la esperanza, ¿no? Así que ahora, gracias a Cristo, podemos vivir una nueva vida que es eterna, que nos llevará finalmente a vivir en nuestro hogar celestial junto a Él y junto a todo su pueblo, ¿no? Pues bueno, de todo esto nos va a hablar Guille en esta mañana y en esta serie de mensajes suyos que va a tener. Y ahora vamos a tener tiempo de oración y bueno, pues vamos, en relación a esto que estamos hablando, pues vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios por lo que hemos dicho, por habernos librado de ese exilio espiritual del pecado donde nos encontrábamos y habernos traído en Cristo Jesús a Él. Y vamos a alabarle y vamos a adorarle por su misericordia y amor por nosotros. El amor que hizo posible esa gran obra de misericordia por la humanidad. Y finalmente, pues vamos a pedirle que nos siga bendiciendo en este mundo hasta que estemos definitivamente con Él, porque de alguna manera todavía mantenemos ese exilio porque tenemos que convivir en este mundo, aunque ya nuestro reino está preparado en los cielos para nosotros, pero el hogar finalmente celestial estamos anhelándolo, estamos esperándolo todavía y un día lo recibiremos y podremos vivir en ese hogar celestial junto a Él en todo su pueblo. Bueno, pues vamos a orar por estos motivos y si alguno quiere también pedir por alguna cosa en especial, por el mensaje, con nuestro hermano, pues que se sienta con libertad de orar. Señor y Padre, quiero darte gracias en esta mañana por ese amor y por tu misericordia que son nuevas cada día y cada mañana para nosotros, Señor. Gracias porque a lo largo desde que tú creaste el mundo y
y nos rebelamos contra ti, Señor, tú una y otra vez y siempre está tu mano tendida hacia esa reconciliación, hacia esa vuelta al hogar, hacia el Padre, Señor. Gracias porque tu misericordia no cesa a lo largo de los años y el amor, Señor, y siempre tenemos la oportunidad de volver a ti, de estar en tu regazo y acogidos por ti. Padre, tu mano siempre está tendida. Te doy las gracias, Padre, por este hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, Padre, gracias por darnos la gran oportunidad y libertad de poder venir a adorarte a ti, a ese príncipe de paz del cual cantábamos, Señor. Tú eres el Dios de paz, nuestro consejero, nuestro Padre que nos ama, que podamos ser transformados esta mañana, que podamos tener esa gran realidad, esa absoluta verdad de quién eres tú, de quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de ti, que podamos ver esa condición que tenemos de exilio, aunque tal vez no lo percibamos, pero yo creo que todos tenemos ese murmullo de que las cosas que vemos y que percibimos no deben de ser así. Y Padre, tú estás en una misión de expandir tu reino, de expandir tu justicia y misericordia. Y gracias porque tú nos invitas a ser parte de ello. Que como iglesia, Señor, tú nos sigas transformando, que podamos encontrarnos contigo esta mañana, que podamos encontrarnos con tu palabra, con tu perdón, con tu evangelio. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto en tu nombre santo. Amén. Señor y Padre, en esta mañana estamos agradecidos a ti por lo que tú eres y representas en nuestras vidas, Señor, por el cuidado, por tu amor, por siempre mostrarte que tú estás al lado de nosotros. Y Padre, que en esta mañana tu mensaje llegue a nuestra mente y a nuestro corazón para que cada día, Señor, te alabemos y te glorifiquemos por todo lo que tú eres. En tu nombre, amén. Gracias, Señor, por habernos traído a ti. Y Padre, aunque podemos vivir en este nuevo reino celestial en el que tú nos has trasladado, y podemos tenerte a ti en nuestro corazón y esta vida espiritual que tú nos has dado de luz y de esperanza, aún podemos sentir ese exilio, podemos sentir el sufrimiento, podemos sentir todavía el pecado que nos amenaza y todo lo que nos rodea, Señor, que nos hacen debilitarnos, que nos hacen a veces sentirnos decaídos. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo y protegiendo mientras estamos aquí, anhelando el hogar celestial que un día recibamos en el cielo. Pero gracias, Señor, porque podemos ya vivirlo contigo y tenemos tu Espíritu Santo, las arras, la señal de que un día vamos a estar contigo, y ayúdanos a ver esta realidad y a verte a ti, y que esto nos ayude a vivir plenos y gozosos en ti, en la esperanza que tú nos has dado. Padre, que tú guíes a Guille, que nos bendiga también todavía en el tiempo de alabanza y nos vayas preparando para ser iluminados y edificados en el nombre de Jesús. Cuando yo soy mi Jesús, y no eres tú, nada podrá compararse a ti. Hermoso eres tú, cuando yo soy mi Jesús, y no eres tú, nada podrá
Hola, buenos días. Bueno, voy a comenzar en mi tiempo de participación en la predicación una nueva serie sobre el exilio y qué significa el exilio para nosotros. Y Paco nos estuvo contando acerca de ello, de que realmente vivimos en exilio, aunque no lo sintamos, es un exilio espiritual. Y en esta ocasión, creo que el capítulo de Génesis 4 nos puede dar una buena idea y un buen panorama acerca de esta introducción y qué significa esto para nosotros. Y bueno, voy a hacer lectura a todo el pasaje de Génesis capítulo 4 en la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, para que podáis seguir en vuestras Biblias esta lectura. Y dice así Génesis 4, el primer libro de la Biblia. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, la cual sabemos que es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de 2 kilos y que entra hasta lo profundo de nuestro ser, y podemos ver entonces por tu palabra lo que hay adentro de nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender este pasaje, tal vez un poco oscuro y raro, acerca de Caín, y pues cómo es que conoció una mujer y edificó una ciudad, con qué pobladores, etcétera. Pero Señor, aparte de esos detalles, encontramos una verdad aquí, y te pedimos que tú nos ayudes a entenderla, que podamos ver la maravilla de tu evangelio a través de este pasaje escrito muchos años atrás. Señor, te pedimos que estés con nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, uno de los subtemas más recurrentes en toda la narrativa bíblica es el exilio, y lo vemos en toda la historia de la Biblia, desde la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, y claramente en este mismo pasaje, donde vemos lo que sucede afuera del Edén, después de la expulsión de Adán y Eva. Pero el exilio sabemos que continúa. Vemos en toda la historia de la humanidad desde la perspectiva del exilio. Vemos a los hombres errantes, buscando una patria, tratándose de hacer un nombre. Después vemos que se construyen una gran ciudad que tiene una gran torre, la Torre de Babel, vemos en Génesis 11, donde ellos querían ser sus propios dioses. Pero luego la narrativa bíblica se enfoca en una nueva familia, en una sociedad diferente, y encontramos la historia de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, quienes anduvieron como peregrinos, expatriados con sus familias, para luego asentarse en tierras cananeas, y después vemos que son esclavizados en Egipto por más de 400 años.
Y luego bajo la guía de Moisés, ya todo un pueblo numeroso salen de lo que conocían como su casa para salir de la esclavitud hacia el exilio. Y la nación de Israel estaba buscando volver a la tierra de sus antepasados. Y cuando finalmente lo consiguen, después de ser gobernados por jueces y por reyes, caen bajo el poder de diferentes imperios, los cuales finalmente los expulsan de nuevo y destierran a muchos de los pobladores. Así que vemos una y otra vez este tema del exilio y por consecuencia la gran necesidad y deseo de estar en casa. ¿Y cómo es la vida en el exilio? Es una vida dura, donde las relaciones están rotas, donde impera el dolor y la desgracia, donde parece toda una lucha de los fuertes contra los débiles, donde reina la opresión y la explotación. Todas esas novelas distópicas como Juegos del Hambre o Divergente, no sé si los conocéis, no están muy lejos de la realidad. ¿Habéis tenido la experiencia de vivir en el exilio, fuera de tu patria? Este tipo de experiencias te dan una sensación tan grande de nostalgia y un sentimiento de estar fuera del lugar. Pero bueno, no necesariamente tenemos que vivir fuera de casa para tener este tipo de sentimientos, porque podemos vivir en nuestro país, en nuestra comunidad, con familia, con amigos que nos rodean, pero seguramente tienes ese murmullo de que la vida no es como debería de ser, de que debe haber algo más, de que estamos, pero no estamos. Así que amigos, estamos en un exilio espiritual. Es un sentimiento muy grande. Y ese sentimiento nos empuja a construir nuestros propios reinos, a buscar nuestro propio poder, nuestra propia gloria. Vivimos en una carrera tan desenfrenada de buscar satisfacción a como dé lugar, y al final nos llevamos a muchos de encuentro. Así que, ¿qué podemos aprender de este pasaje de Génesis 4? Un pasaje, por cierto, fascinante y tan intrigante. Podemos ver al menos 3 ideas que nos ayudan a ver la realidad de nuestra condición, pero para luego contemplar con la luz del Evangelio, con las gafas del Evangelio, esa gran esperanza que está por venir. Así que estas 3 ideas es, número 1, el lamento del exilio, número 2, la maldición del exilio, y número 3, la esperanza en el exilio. Así que el lamento del exilio, vemos que el narrador de este pasaje de Génesis comienza este relato con lo que está sucediendo afuera del Edén, en el primer exilio. Así que Adán y Eva fueron expulsados de este jardín tan hermoso, el cual creó Dios, donde reinaba la paz y la satisfacción total. El hombre y la mujer vivían en el shalom añorado. Y bueno, ¿qué es el shalom? Tal vez alguno de vosotros conocéis esta palabra. Es una palabra hebrea que se traduce como paz, pero su significado es mucho más profundo. Es la plena satisfacción, la aspiración de los poetas y filósofos, donde reina lo hermoso, lo verdadero, lo justo. El entrelazo de Dios con la humanidad y con la creación en justicia, satisfacción y deleite era lo que los poetas hebreos llamaban shalom. Así que en otras palabras, el shalom es la realidad de lo que debería de ser. Pero sabemos por la historia de Génesis que Adán y Eva vandalizaron el shalom. Buscaron ser sus propios dioses, ponerse a la altura de Dios, de ser independientes de Él. Y vemos que todo se derrumba. De hecho, nosotros también vandalizamos el shalom. Destruimos la creación, destruimos el orden, la perfección. Vemos relaciones destruidas, vemos injusticias, un decaimiento. Y luego nos sigue diciendo Génesis que entonces Dios pronuncia maldición a los hombres, los expulsa del Edén, pero en medio de la terrible sentencia hubo una asombrosa bendición. Una profecía que tal vez muchas veces pasamos por alto cuando leemos Génesis 3. Cuando Dios está maldiciendo a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre sus descendientes, los de Eva, y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Así que vemos que un hijo de Eva traería la redención a la humanidad. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? Y entonces tenemos Génesis 4, donde Adán y Eva, ya desterrados afuera del jardín, tienen 2 hijos, Caín el mayor y Abel el menor. Tal vez alguno de estos chicos sería ese descendiente prometido. Bueno, el narrador se centra y nos centra nuestra atención en Caín. De hecho, todo el capítulo 4, básicamente, es sobre Caín. Y nos dice que un día estos 2 chicos trajeron ofrendas a Dios. Y podemos entender entonces que Dios todavía estaba al pendiente de esta familia desterrada. De que en medio de su grave error,
Dios nunca los abandonó a su suerte, de que aún en medio de su exilio Dios seguía cuidándolos y amándolos. Y dice el versículo 3 que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, también Abel por su parte trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se cayó, se demudó. El texto nos da a entender que Caín trajo pues lo que había por ahí a la mano, mientras que Abel trajo lo mejor de lo que él tenía. La ofrenda de Abel parece demostrar un gran cuidado y atención en su relación con Dios. Al ofrecer los primogénitos y las mejores porciones, vemos que Abel hace el mayor sacrificio y está reflejando una actitud justa. Pero ¿qué pasa con Caín? Él se enfada, y en medio de su enfado todavía vemos una actitud cariñosa de Dios hacia él, porque Dios se acerca a Caín para ofrecerle consejo y no un regaño. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, Caín, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Así que maravillosamente encontramos cómo Dios está animando a Caín, que se acerca a él como un padre a un hijo, dándole la oportunidad de que vuelva en sí y que se arrepienta de su actitud contra su hermano, pero todavía en contra de Dios mismo. Dios le está indicando el camino de justicia: si haces el bien serás aceptado. Pero al mismo tiempo le está mostrando lo horrible y espantoso que es el pecado, el cual es nuestra separación total de Dios, porque el pecado es un depredador que está escondido como un león buscando la manera de devorarnos y destrozarnos. Y aquí es entonces donde comienza el primer lamento. Si el primer exilio fue lamentable, bueno, este segundo es todavía más desastroso, porque Caín no solamente desprecia el consejo de Dios, sino que desprecia el amor de Dios hacia él, y fue entonces devorado por el pecado. Y en un chasquido de dedos, de pronto Caín ya era el patriarca de los descendientes de la serpiente. Cuando Dios le ofrece consejo, no encontramos una respuesta de parte de Caín, sino que nos dice el narrador que Caín entonces llama a su hermano, lo lleva lejos al campo y de una manera grosera y vil lo mata. El lamento del exilio, amigos, es la historia de las relaciones rotas y la supremacía del yo. Martín Lutero, el gran reformador alemán, definió el pecado en latín como homo incurvatus in se. No es un hechizo de Harry Potter, no es. En latín, homo incurvatus in se significa literalmente el hombre centrado en sí mismo. Lo que Lutero nos quiere decir es que el pecado es siempre enfocarse en uno mismo, siempre eligiéndose a sí mismo sobre Dios y sobre los demás, siempre colocándose en el centro, siempre. Es interesante que en el consejo que Dios le está dando a Caín, le dijo que él sería justo si hace el bien. Dios le estaba ofreciendo una ayuda a Caín, de que necesita, lo que necesita para ser justo, necesita la ayuda de Dios. Caín, entonces, con este consejo, era para que él pudiera ver su incapacidad de hacer el bien, pero sin embargo cierra su corazón a la voz de Dios. Él se enfocó en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado devoró a Caín, lo destruyó. Y vemos que el pecado es la ruina de la creación y su orden, ya sea desde personas adulterando el matrimonio o ensuciando un arroyo, o usar nuestra mente para hacer un ingenioso fraude de impuestos. Vemos que todo trae ruina y todo trae destrucción. Caín se centra en sí mismo, Adán y Eva se centraron en sí mismos, nosotros nos centramos en nosotros mismos. Y el resultado es como un agujero negro que está absorbiendo hacia adentro y se lleva de encuentro todo lo que está a su paso. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, vemos el mundo. Lo que encontramos a nuestro alrededor no debería ser así. Todo esto no debería ser así. Hay una escena muy graciosa en una película, creo que ya lo había comentado antes, se llama Eternamente Amigas con Bette Midler, donde su personaje se encuentra con una amiga de su infancia y bueno, le está contando sobre todos sus éxitos en Nueva York y sus obras de Broadway y su nueva mansión. Y luego le dice, bueno, ya he hablado lo suficientemente sobre mí, cuéntame sobre ti. ¿Qué piensas de mí?
todo es centrado en nosotros y no en los demás. Así que vivimos el lamento de Caín. Dios le pregunta sobre su hermano. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió, no sé, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Qué duro. Dios no le pregunta porque no sabe, no, sino porque todavía le está dando a Caín una oportunidad de arrepentimiento. Una oportunidad donde él pueda ver lo aborrecible de su pecado, donde él pueda volver en sí y ver su grave daño. Pero no vemos en Caín una actitud tan despiadada. Una actitud en la cual solamente él es el centro y los demás no importan. No importa su relación con su hermano, no importa su relación con sus padres, no le importa la relación con la creación, pero especialmente no le importa su relación con Dios. Así que el exilio se ha convertido en una manifestación externa de nuestra condición espiritual interna, la cual se refleja entonces con nuestra relación con lo creado. Nuestra respuesta ante nuestras relaciones rotas es la misma de Caín. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? ¿Acaso tengo que cuidar de mi ciudad? ¿Acaso tengo que proteger los derechos de los niños? ¿Acaso tengo que hacer yo mi parte por la ecología? Cada quien por su cuenta. Este es el lamento del exilio. Punto número 2, la maldición del exilio. Así que nuestra condición no solamente es lamentable, sino que vivimos bajo una maldición. Aunque Adán y Eva ya habían perdido el privilegio de caminar con Dios en el huerto, Dios todavía se mostraría tan bondadosamente, tan amorosamente de vez en cuando a su descendencia. Pero con el asesinato de su hermano, Caín experimentó un nivel completamente nuevo y más horrendo de separación. Una vida completamente oculta al rostro de Dios. Ante la actitud desafiante a Dios, Caín fue sentenciado. Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Y Caín se arrepiente? No. Al contrario, en vez de ver lo sucio de sus acciones, solo tuvo un remordimiento de conciencia al escuchar las consecuencias a las que se enfrentaría. Dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. No sabemos si está llorando o no. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Para la mayoría de nosotros, creo que la palabra arrepentimiento tal vez tiene una connotación negativa. Solamente nos arrepentimos cuando pensamos que hacemos algo muy, muy malo. Tal vez la idea de penitencia frecuentemente mancha la manera en la cual pensamos sobre arrepentimiento, de que cuando pecamos debemos de sentirnos muy mal por ello, golpearnos o hacer una cosa para remediarlo. En otras palabras, el arrepentimiento entonces se vuelve algo centrado más en nosotros y no en Dios o en las personas a quienes hemos ofendido. Porque queremos sentirnos mejor, queremos que todo vuelva a la normalidad, queremos saber que ya hemos hecho nuestra parte y que, bueno, nuestra culpabilidad se evapora, entonces podemos seguir con nuestra vida. Piensa, por ejemplo, acerca de alguna relación con alguien a quien le has dicho algunas palabras que la lastimaron. Aunque tal vez te diste cuenta de que tus palabras fueron hirientes, la otra persona tal vez sintió el impacto más profundo, sintió resentimiento, enojo, envidia o amargura que está en nuestros corazones. A menos que confesemos estos pecados, nuestro arrepentimiento no será entonces un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero es uno que está orientado hacia Dios y no hacia mí. Es uno que está motivado por un verdadero dolor y no por un lamento egoísta. Está centrado en el corazón y no en las acciones externas. Pero también mira el Evangelio para la liberación del castigo y del poder del pecado. En lugar de disculpar nuestro pecado, el verdadero arrepentimiento del que habla el Evangelio nos lleva a darnos cuenta y arrepentirnos. Darnos cuenta es, sí, yo hice eso, yo lo hice. Y arrepentirse es, Señor, perdóname, tú eres mi única esperanza. Pero vemos que Caín no creyó las palabras de Dios y fue sentenciado y desterrado. En vez de buscar la restauración del Shalom a través de su arrepentimiento, se fue lejos y la maldición con él comenzó una cultura de muerte.
con quién se casó, quiénes fueron los pobladores de la ciudad que él fundó, no son detalles que el autor de Génesis encuentra importantes en describir para nosotros. El autor es selectivo en lo que él está describiendo, pero sin embargo los detalles que tenemos en nuestras manos son los importantes y donde encontramos la causa y efecto de lo que es nuestro mundo. En la idea del Shalom, el hombre y la mujer gobernarían y cultivarían la creación de Dios con bondad y con justicia. Ellos serían fructíferos, la humanidad trabajaría en paz y su trabajo tendría un efecto también fructífero. La sociedad sería una de llena de maravilla tras maravilla. No habría injusticias entre las diferentes etnias y entre los diferentes sexos. Todos mirarían a Dios, caminarían con Dios, reposarían en Dios y se deleitarían en Dios por siempre. Así que la cultura sería una que da vida y plenitud. Pero encontramos que nuestra cultura está maldecida. Encontramos de cuando en cuando algunos destellos del Shalom, ya sea en las artes o en la tecnología y en la cultura. De hecho, es interesante encontrar del linaje de Caín que dice que está Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Aquí tenemos músicos y artistas. Y Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y hierro, tecnología. Ellos comenzaron a hacer cultura, a tomar de la materia prima de la creación y hacer de ella, desde la música, las artes, la ciencia y la agricultura. Pero aún así nuestra cultura está sujeta al pecado, está corrompida, está en opresión. Nos autosaboteamos a nosotros mismos y no florecemos. Y lo que hacemos es ejercer opresión y dolor. Cuando tenemos poder, lo usamos en contra de los demás, o abusamos de nuestros recursos, o abusamos del sexo, o abusamos del placer, abusamos de nuestra nacionalidad. Al final perjudicamos a otros. No estamos cuidando a nuestro prójimo. ¿Que acaso soy guardián de mi hermano? Y encontramos en Lamec, el padre de estos tres, creando todavía una cultura de violencia y explotación, creando una cultura contraria a los planes de Dios. Nos dice el versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Así que Lamec se casó con 2 mujeres. Si recordamos en Génesis 2:24, nos dice que el plan original era que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su esposa, no a sus esposas. La poligamia no fue un diseño del matrimonio en lo absoluto. Y vemos a lo largo del resto de la Biblia cómo la poligamia es un absoluto desastre. Es un desastre en todos los involucrados, pero especialmente para las mujeres que carecen de poder, que están oprimidas. Entonces lo que tenemos al final son formas culturales que conducen a la opresión y a la explotación. Pero eso no es todo. Dice que Lamec dijo a sus mujeres, oí mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Podéis creer este tío? La palabra herida en hebreo es la palabra para moretón, un simple moretón. Y muchacho es bien, ya sea un niño o un adolescente. Vemos que Lamec se jacta de que si incluso un niño lo rasguña o lo golpea un poco, le arrancará la cabeza, literalmente. Cuando dice, si Caín es vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7, lo que Lamec nos está diciendo es que nunca renunciaré a mi venganza. Nunca dejaré a un lado mi ira. Jamás perdonaré a nadie por haberme agraviado. Vemos que él se jacta de ello y está orgulloso. Así que tenemos violencia, orgullo, explotación. La cultura debería de ser una cultura de que mi vida es para servirte, que es la idea detrás del Shalom. Pero nuestra cultura es una donde tu vida es para servirme. Es asombroso y es violento. Lo que encontramos entonces es que la cultura humana está torcida por el pecado. Ya no tienes una cultura basada en vida y florecimiento a través del servicio y amor, sino una que está basada en poder y explotación. Esta es la maldición del exilio. Pero hay esperanza en el exilio. Este es el último punto con el cual termino. En la película Grand Canyon de 1991, se tradujo creo que en España como El alma de la ciudad, está Kevin Kline y Danny Glover como personajes principales.
y los protagonistas están intentando sobrevivir a la violencia y deshumanización de la ciudad de Los Ángeles. Y hay una línea muy interesante al inicio, donde dice uno de los personajes, todo debería ser diferente a lo que hay aquí. Bueno, Génesis 4 nos habla del lamento y de la maldición en la que nos encontramos en nuestro exilio. Vemos que las cosas no son como deberían de ser. Pero entonces, ¿dónde está la esperanza? Abel ya murió. Caín fue desterrado. ¿Dónde está el descendiente de Eva que acabaría con todo lo malo que hay en el mundo? ¿Dónde está ese prometido que traería la renovación, pero también el shalom tan anhelado? Bueno, interesantemente, el autor de Génesis deja entonces a un lado a Caín y a sus descendientes para enfocarnos ahora en alguien más. Dice versículo 25, y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Así que la narrativa nos está dando ahora una nueva esperanza en medio del caos y en medio del conflicto. Nos va alejando de la ciudad de Caín para que nos estemos enfocando ahora a una posible nueva comunidad. Así que no todo parece estar perdido. Adán y Eva tuvieron otro hijo, el cual traería una nueva descendencia, un linaje que sería luz y sal en medio de las tinieblas más densas. Una descendencia que aún en medio del exilio sería una que traería bendición a sus vecinos, a su comunidad, pero todavía en medio de sus enemigos. Esta descendencia iría en aumento hasta llegar al verdadero prometido, al verdadero hijo, a Jesús de Nazaret. Amigos, Jesús llegó a nuestro mundo y volteó la maldición en bendición. Él quitó nuestro lamento y lo volvió en danza. Pero es que, ¿cómo podemos hallar esta esperanza? ¿Es real? ¿Cómo podemos ser una nueva comunidad de bendición aún en medio de nuestro exilio? Bueno, Jesús nos dio los mayores y más soberbios ejemplos. ¿Recordáis ese poema violento de Lamec? De que si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. ¿Eso te recuerda algo en la vida de Jesús? Nos dicen los evangelios que los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿con qué frecuencia tenemos que perdonar? Y Jesús les dijo, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Vas a perdonar a aquellos que te ofenden. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús? Estaba recordando la burla de Lamec y le estaba revirtiendo, la estaba volteando. Lamec se jactaba, nunca voy a dejar mi ira, tendré venganza sin fin. Pero ¿qué nos dice Jesús? Que la ira interminable del pecado humano se encontrará con el amor interminable de Dios. Es más, Jesús es el único que tiene el derecho de estar infinitamente enojado con la raza humana, pero no lo estará, sino que será lleno de misericordia, como lo fue con Caín. Sabemos que Caín debería ser derribado, pero al contrario, él recibió misericordia de parte de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo ser misericordioso con Caín? ¿Cómo puede un Dios justo decir, te perdonaré eternamente? Muy al contrario de lo que dice Lamec. ¿Cómo puede Dios darnos amor y misericordia sin fin? El pastor presbiteriano en Nueva York, Tim Keller, en un comentario sobre este pasaje de Génesis, nos dice que todo esto es porque las 3 cosas que dice Caín que van a caer sobre él, en realidad caen sobre Jesús. Jesús carga sobre sí mismo la maldición de Caín por nosotros. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Dice el versículo 14, he aquí de tu presencia me esconderé, seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Para acabar con toda la maldición en la cual tú y yo estamos por nuestro pecado, Jesús vivió en carne propia el lamento y la maldición de nuestro exilio. Él fue vagabundo y errante en la tierra, como nos recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, que dice que Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús no tenía posesiones, ni dónde recostar su cabeza, como nos dicen los evangelios.
En el huerto del Getsemaní, Jesús fue encontrado por los judíos, quienes lo apresaron y lo condenaron injustamente. Y todavía en la cruz, en el monte llamado de la Calavera, Jesús fue ejecutado horriblemente. Y mientras sufría, perdió la presencia de Dios, que clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el descendiente de Eva, del linaje de Set, el prometido que restauraría el Shalom, vino a nosotros en nuestro exilio para darnos una gran esperanza y vida. Jesús está inaugurando una nueva ciudad donde sus ciudadanos invocarían el nombre de Dios, donde las relaciones entre las diferentes clases, las diferentes culturas, hombre y mujer vivirían en armonía, donde el león yacería apaciblemente junto al cordero, donde los desiertos florecerían, de donde las montañas estaría fluyendo vino, donde la gente trabajaría en paz y su esfuerzo sería fructífero, pero todavía donde no habría más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Todavía lo fascinante es que Jesús revierte la maldición y la convierte en una dulce bendición. Jesús es un mejor Caín, es el verdadero hermano mayor, quien nos ama, quien nos cuida, quien nos protege. Jesús es nuestro guardián, y por nuestra fe en Él es que somos marcados, somos sellados para recibir una adopción y una vida para siempre. Es interesante, como paréntesis, encontrar que marca o sello en los lenguajes semíticos es una cruz, que luego en hebreo sería la letra T, una letra Tau. Algunos comentaristas piensan que tal vez eso era la marca de Caín, una cruz. Pero en fin, gracias a la cruz de Jesús, es que nosotros somos sellados, somos adoptados, hechos hijos de Dios, y ahora somos parte de una nueva comunidad. Una comunidad, la iglesia, no solamente la iglesia local, sino la iglesia universal, que está para bendecir a la otra ciudad, a la ciudad de Caín, siendo de una influencia irresistible, haciendo cosas contraculturales, contranaturales, como trayendo perdón, justicia, misericordia y paz. Mientras tanto, nuestro Rey Jesús está por llegar y consumar todas las cosas. Así que Jesús nos da un poder y ayuda también para continuar su misión de expansión de su nuevo reino, donde está revirtiendo la maldición en bendición, de compartir de su gracia infinita y misericordia en medio de donde nos encontramos, en medio de nuestro exilio. ¿Podéis creerlo? Que nuestro lamento y maldición se revierten maravillosamente y encontramos bendición sin fin. Jesús cambia nuestro lamento en danza. La pregunta es, ¿y eres parte de esta ciudad? Oremos. Gracias, Padre, por este pasaje de Génesis 4. Gracias porque a la luz de tu Evangelio y de toda la Biblia podemos entenderlo. Te pedimos que nos sigas transformando, que podamos ser esa gran comunidad, que aún en medio del exilio en el cual estamos, en medio tal vez de la desesperanza o las circunstancias a nuestro alrededor, por tu palabra podemos cambiar esta maldición en bendición, que podamos traer misericordia, justicia, perdón, pero también que podamos ser agentes de paz en medio de donde estemos. Señor, ayúdanos, no podemos hacerlo si no es por tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Guille, por el mensaje. Gracias por el trabajo con las predicaciones y todos los predicadores que dan su tiempo para alimentarnos espiritualmente y mostrarnos la palabra que nos llena de esperanza. Hacía referencia al principio de la alabanza al exilio de los judíos, al tiempo histórico donde los judíos se encontraban en Babilonia, ¿no? Los hermanos de Nabucodonosor. Y
En el Salmo 137, pues los primeros versículos, casi hasta el versículo 6, pues habla de ese lamento, de ese anhelo, de esa pena que sentían ellos. Pues junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cantadnos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Necesitamos en una circunstancia de exilio espiritual que vivimos, recordar al Señor. Hoy estamos a primero de mes, vamos a participar de la Santa Cena y es un buen momento para recordar a nuestra Jerusalén, que necesitamos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿no? Que nos ha trasladado al reino de los cielos. Y la única manera de estar alegre, de poder cantar, ¿cómo vamos a cantar en medio decían los judíos, de esta tierra extraña? Pues, ¿cómo vamos a vivir una vida de gozo, una vida de paz, en medio de un mundo donde hay conflictos, donde hay violencia, como decía nuestra hermana Guilla, donde no hay una paz verdadera? La única manera es teniendo la comunión con nuestro Señor Jesucristo, viendo más allá de lo que aquí hay, mirando al reino de los cielos, ese hogar celestial que nos espera, ¿no? Vivir con Él. Pues que este momento especial donde celebramos la Cena del Señor, pues nos acordemos que necesitamos de su alimento espiritual, de su pan de vida, de su sangre que siga perdonando nuestros pecados y que recordemos que le necesitamos a Él. Así que vamos a pensar en eso y vamos a celebrar la Santa Cena. Y voy a pedir a Mari Carmen y Josué, si es tan amable, ¿quieres? Para pasar el pan y el vino, Mari Carmen y Josué. Y como nos solemos hacer en este tiempo, pues mientras los hermanos pasan el pan y el vino, pues podemos tener un tiempo de reflexión, de analizarnos, también de confesarnos si lo necesitamos. Es un buen momento, agachamos nuestra cabeza, estamos pendientes de ello, pero podemos orar y pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos siga bendiciendo.
Dice la Biblia, yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Vamos a tomar el pan y vamos a dar las gracias por este Señor. Padre, gracias por este pan, gracias porque nos recuerda eso que tú hiciste con nosotros y queremos, en primer lugar, pedirte perdón por las muchísimas veces que no entendemos nuestro exilio espiritual y queremos quizá buscar el camino de Caín. Y te pedimos perdón por esas veces, por las veces que nos alejamos de ti, por las veces que no valoramos siquiera el sacrificio que hiciste por nosotros. Queremos pedirte perdón y queremos pedirte a una vez que nos hagas ser consciente del valor que esto significa y que nos ayudes a vivir en consecuencia. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo y ayudarnos a poder vivir conforme a esto y a ser conscientes de lo que te costó. Gracias por ello, gracias por tu amor, gracias por la cruz, gracias por la persona de Jesús que hace posible que hoy podamos hablarte, orarte y saber que estás con nosotros. Amén. Así que después de las gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros se entrega. Haced esto en memoria de mí. Vamos a hacerlo en su memoria. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa. Vamos a tomar la copa nosotros también. Vamos a dar gracias. Sí, Padre, con estos símbolos recordamos ese gran valor que tiene el sacrificio que tú hiciste delante, Señor. La esperanza que eso trae en este mundo donde reina la mayoría de las veces el caos y el pecado, y donde está arraigado también en nuestro corazón, Señor, y así lo reconocemos. Pero esa cruz trae esperanza donde tú pagaste ahí todo el caos y todo el exilio y toda nuestra maldición está cubierta y pagada por ti. Que esa esperanza, Señor, nos ayude a vivir en el día a día aquí, en ese lugar todavía con tantos problemas, Señor, pero que esto nadie nos lo puede quitar, porque tú has ganado para nosotros, Señor. Venga lo que venga. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. O sea, después de tomar la copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Vamos a ver también de ella en memoria suya. Qué bien, vamos a terminar con un coro más. ¿Está preparado? Que la buena obra empezó. Que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas, desesperanza cambió tu paz. No de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás.
Puedes ver que su mano está en ti, seguro estás, nunca te abandonará. Tienes su gozo y su gran tesoro en ti. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Si eres fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Bueno, pues nos vamos a despedir con la oración. Gracias, Señor, por este día y gracias por este tiempo. Y quiero agradecer por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, que tú nos ayudes a que nuestra alma realmente reconozca cada uno de tus beneficios, Señor, por los que nos has cubierto y por lo que nos has dado. Gracias, Señor, por que podemos reconocerte en parte por lo menos, y pedimos que podamos seguir creciendo en nuestro amor a ti y en nuestro reconocimiento de ti en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por toda tu provisión en todos los sentidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos, que tengamos un buen día.